El sonido del monitor resonaba en la habitación blanca del Hospital La Paz de Madrid. Las luces frías se reflejaban sobre las paredes lisas. Y el eco metálico de los instrumentos médicos marcaba el ritmo del silencio. Clara Montes, con las manos entrelazadas sobre el vientre, apenas respiraba. Frente a ella, la doctora Isabel Lozano deslizaba el transductor sobre su piel con precisión. En la pantalla, 2 sombras pequeñas se movían, latiendo al compás de la vida. La doctora sonrió con serenidad profesional antes de pronunciar la frase que cambiaría todo. Señora Montes, enhorabuena. Va a tener gemelos. Por un instante, el aire se detuvo. Daniel Ortega, sentado a su lado, soltó una carcajada nerviosa. ¿Gemelos? ¿De verdad?, exclamó, mirando la pantalla como si fuera un milagro. Pero cuando giró la cabeza hacia su esposa, la sonrisa se borró. Clara estaba pálida, con la mirada perdida en el vacío. Como si esa noticia hubiera abierto una grieta en su interior. ¿Estás bien, amor?, preguntó él, intentando tomarle la mano. Clara asintió, pero su voz no salió. Sentía el corazón acelerarse con una mezcla imposible de emoción y miedo. 2 bebés. No 1. 2. La frase se repetía dentro de su cabeza como un eco interminable. La doctora siguió hablando sobre los controles, las vitaminas, los cuidados, pero Clara apenas escuchaba. Las palabras se mezclaban con un ruido sordo que crecía dentro de ella. Solo podía pensar en su infancia, en el olor a humedad de aquella casa donde había crecido rodeada de hermanos que lloraban por hambre. Con un padre ausente y una madre agotada. Recordó las noches en que ella, siendo una niña, debía preparar la cena para todos, mientras su madre dormía en el sofá. Recordó los gritos, el cansancio, la promesa que se hizo con apenas 12 años. Yo nunca traeré tantos hijos al mundo. Y ahora, la vida parecía reírse de esa promesa. Daniel la observaba en silencio, intentando entender su inquietud. Le acarició el hombro, tratando de calmarla. Pero sintió que las lágrimas de Clara cayeron antes de que pudiera decir palabra. Ella se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. No puedo, susurró entre sollozos. No sé si podré con esto. Daniel la abrazó sin responder. En sus ojos había una ternura firme, casi desesperada. Clara. No estás sola, le dijo al oído. Lo haremos juntos, te lo prometo. Ella quiso creerle, pero el miedo seguía ahí, clavado en el pecho. 2 corazones nuevos dentro de ella, pero también un peso antiguo que volvía a despertar. Cuando salieron del hospital, el cielo estaba cubierto. Una lluvia fina caía sobre Madrid, empapando los cristales del coche mientras emprendían el regreso hacia Toledo. Daniel conducía con una mano sobre el volante y la otra apoyada en el muslo de su esposa, intentando transmitir calma. En la radio, una canción suave llenaba el silencio, pero Clara apenas la oía. Miraba la ciudad desdibujarse entre gotas de agua. Y cada destello de luz le parecía una pregunta sin respuesta. En el reflejo del cristal vio su rostro, joven, cansado, abrumado. Dentro de ella, 2 vidas empezaban a latir. Y sin embargo, sentía que el aire le faltaba. La lluvia seguía cayendo, constante, marcando un compás triste que acompañaba sus pensamientos. Daniel rompió el silencio. Con voz baja, todo va a salir bien, Clara. Lo sé. Ella no respondió. Solo apoyó la frente contra la ventana fría, observando cómo las luces de los coches se estiraban en líneas borrosas. En su mente, el eco de aquella frase de la doctora seguía resonando. Implacable, va a tener gemelos. Y mientras el coche avanzaba entre la lluvia, Clara comprendió que aquel sonido, el doble latido en el monitor, no era solo el inicio de una nueva vida, sino también el regreso de un miedo que creía enterrado. La casa de Clara y Daniel se alzaba en una colina tranquila, a las afueras de Toledo, rodeada de olivos y viñas. Aquella tarde, la lluvia golpeaba los ventanales con un ritmo lento y constante. Clara permanecía sentada en el sofá, las piernas recogidas, el silencio envolviéndolo todo. La luz tenue de una lámpara caía sobre su rostro, y el sonido lejano de la tormenta parecía acompañar el torbellino de pensamientos que no le daban descanso.
El eco de las palabras de la doctora todavía resonaba en su mente. Vas a tener gemelos. Dos vidas. Dos bocas que alimentar. Dos historias que cuidar. 2 razones para temer fracasar. Cerró los ojos, y sin querer, el presente comenzó a disolverse, dejándole frente a un pasado que seguía latiendo dentro de ella. De pronto. Volvió a tener 10 años, en una casa vieja de Valladolid, donde el aire olía a humedad y a sopa recalentada. El suelo crujía bajo sus pies. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el frío se colaba por las rendijas. Su padre, Benito, dormía en el sofá con una botella a medio vaciar sobre el suelo. Su madre, Rosa, permanecía ausente, con la mirada perdida, fumando junto a la ventana. Clara. La mayor de 8 hermanos, era la única que mantenía el orden en aquel caos. Con las manos pequeñas lavaba la ropa en un barreño de agua fría, colgando las prendas junto a la estufa que apenas calentaba. Cocinaba arroz aguado, daba de comer a los más pequeños, los acostaba mientras las sombras del pasillo se alargaban. No recordaba haber jugado nunca. No recordaba haber tenido una muñeca. Solo los llantos de sus hermanos, las discusiones, el cansancio. A veces. Su padre despertaba de mal humor y lanzaba gritos que hacían temblar los cristales. Su madre, resignada, bajaba la cabeza y desaparecía durante horas. Y allí estaba Clara. Una niña de trenzas sueltas, barriendo los restos de la cena, murmurando para sí misma: cuando crezca, no viviré así. Tendré una casa limpia. Un hijo. Solo uno. Y nunca le faltará amor. Aquella promesa se grabó como una cicatriz invisible. Era su escudo. Su manera de no repetir la historia. Pero ahora, frente al reflejo del ventanal, con la lluvia cayendo sin tregua, sentía que el destino la había desafiado. Daniel entró en el salón sin hacer ruido. Llevaba una taza de té caliente entre las manos. Se sentó a su lado y, durante un instante, solo la miró. Su rostro reflejaba preocupación, pero también paciencia. He estado pensando, dijo con voz baja. Esta casa la construimos con nuestras propias manos. Cada ladrillo, cada rincón. No hay nada aquí que se parezca a lo que viviste antes, Clara. Ella no respondió. Observaba cómo el vapor se elevaba de la taza, como si aquel humo trajera consigo todas las promesas que temía no poder cumplir. Daniel tomó su mano con suavidad. Maraim, susurró. No eres tu padre. No eres tu madre. Somos distintos. Este hogar será distinto. Clara respiró hondo, intentando creerlo. Miró alrededor, las paredes blancas. El aroma a madera nueva, el silencio ordenado de su sala. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y sin embargo, en el fondo de su pecho, algo se estremecía. El trueno retumbó a lo lejos. La lluvia siguió golpeando el vidrio con insistencia, como un recordatorio. Aquella casa tranquila, bañada por la luz cálida de una lámpara. Debería haber sido su sueño cumplido, pero para Clara, era el inicio de un miedo antiguo que despertaba de nuevo. La primavera había llegado a Madrid, con un cielo limpio y un aire tibio que olía a flores recién abiertas. En el Hospital La Paz, las luces del quirófano brillaban intensas, blancas, casi cegadoras. Clara respiraba con dificultad, los dedos aferrados a la sábana, mientras una enfermera la animaba con voz firme. Vamos, Clara, ya casi está. El sonido del monitor marcaba el pulso de la vida. Entre jadeos, escuchó la voz de la doctora Isabel Lozano, un poco más. Ahora. Y entonces. Un llanto agudo rompió el silencio. Un primer grito que hizo temblar el alma. Clara giró la cabeza, las lágrimas deslizándose por su sien. La enfermera levantó a un pequeño cuerpo enrojecido, envuelto en una manta azul. Aquí está el primero. Adrián. Pero antes de que Clara pudiera procesar lo que veía, otro dolor la atravesó. Otro empuje. Otro grito. Y unos segundos después, un segundo llanto, más suave, más tembloroso, llenó la sala. Y este es Mateo, anunció la doctora con una sonrisa. Dos lantos. Dos latidos. Dos vidas. Daniel,
con el gorro quirúrgico torcido y los ojos llenos de lágrimas. Tomó la mano de su esposa. Dos corazones, Clara, susurró. Doble milagro. Ella lo miró, agotada, con una mezcla de incredulidad y ternura. Sentía el sudor en la frente. El cuerpo rendido, pero dentro de sí algo nuevo comenzaba a florecer. No era miedo, ni siquiera alivio, era una especie de calma cálida. Como si el amor se estuviera multiplicando en silencio. Horas después, en la habitación, Clara observaba a los gemelos dormir uno junto al otro. Pequeños, idénticos. Respirando al mismo ritmo. Daniel estaba sentado en una silla, con la mirada fija en ellos, y una sonrisa que no podía borrar. «No puedo creerlo», dijo en voz baja. Están aquí. «De verdad están aquí». Clara apenas respondió. Se limitó a extender la mano, rozando las mejillas diminutas de sus hijos. En ese instante, entendió que el miedo que la había acompañado durante meses empezaba a diluirse. Aquellos dos niños no eran un reflejo del pasado, sino una oportunidad para romperlo. Los días siguientes fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir y risas nerviosas. Daniel aprendió a preparar biberones a oscuras, mientras Clara, entre bostezos, lo observaba con cariño. Cada madrugada compartida se convertía en una victoria. Cuando uno de los bebés lloraba, el otro parecía acompañarlo. Como si ya desde el vientre se hubieran hecho compañía. Una mañana, Clara abrió las ventanas de su habitación y dejó entrar la luz. Afuera. El cielo de Toledo comenzaba a despejarse. Adrián dormía sobre su pecho y Mateo en los brazos de Daniel, que lo balanceaba con torpeza. «Mira», dijo él, sonriendo. «Ya no somos dos». Clara apoyó la cabeza en su hombro. En la distancia, el canto de los pájaros y las campanas de una iglesia cercana llenaban el aire. Por primera vez en mucho tiempo, el hogar no olía a miedo, sino a vida nueva. El invierno había cedido su lugar a una primavera clara y luminosa. El sol se filtraba entre las cortinas del salón y el aroma del pan tostado llenaba la casa. Clara miraba a través de la ventana mientras los gemelos dormían en sus cunas. Al otro lado de la calle, una familia nueva se había mudado unas semanas antes. Raúl y Verónica Jiménez, un matrimonio joven, de aspecto descuidado, que parecía vivir a contracorriente de todo. Cada mañana, cuando Clara sacaba la basura o regaba las plantas, veía al pequeño Nico, su hijo de apenas 3 años, jugando solo frente al portal. No llevaba abrigo, aunque el viento de Toledo aún soplaba frío. Su camiseta, demasiado grande, se agitaba como una bandera, y las manos pequeñas estaban rojas del aire helado. El niño empujaba un cochecito de plástico sin ruedas, haciendo sonidos con la boca, concentrado, mientras sus padres discutían dentro de la casa. Clara solía quedarse observándolo más de lo necesario. Había algo en su manera de mirar, una mezcla de inocencia y resignación, que le apretaba el pecho. A veces, cuando Nico levantaba la vista y la veía, le sonreía tímidamente. Ella respondía con un gesto de la mano, pero algo dentro de sí se removía. Un día, mientras doblaba la ropa de los gemelos junto a la ventana, lo vio sentado en la acera, con una botella vacía entre las manos. La movía de un lado a otro, como si fuera un tambor. En ese momento, Clara sintió un estremecimiento familiar, una punzada que la llevó de vuelta a su infancia. Recordó a su hermano pequeño, el que solía quedarse fuera de casa porque adentro solo había gritos y olor a alcohol. Daniel entró en la habitación y la encontró con la mirada perdida hacia afuera. ¿Otra vez mirando al niño?, preguntó con una sonrisa cansada, dejando un beso en su mejilla. Ella asintió sin responder. Daniel siguió su mirada y vio a Nico, solitario, intentando subirse a la bicicleta rota que estaba tirada junto al portón. «Es triste», murmuró él. «Pero no podemos hacer nada». Clara siguió mirando en silencio, con los brazos cruzados. «Parece que nunca hay nadie con él», dijo al fin, en voz baja. «Lo sé». «Pero no es asunto nuestro, Clara», contestó Daniel con suavidad, sin tono de reproche. «No podemos cargar con todo el mundo». Aquellas palabras, aunque dichas con cariño, le atravesaron el corazón. Clara asintió, fingiendo comprensión, pero dentro de ella algo había despertado.
Una emoción vieja, mezcla de compasión y culpa. Esa noche. Mientras arrullaba a Adrián y Mateo, pensó en el pequeño de enfrente. Se preguntó si alguien le cantaba al dormir, si alguien lo abrazaba cuando tenía miedo. El silencio de la habitación solo amplificaba su inquietud. A través de la ventana, vio las luces apagarse en la casa de los Jiménez. El viento movía las cortinas. Y en medio de esa calma aparente, Clara sintió nacer en su interior una fuerza que no había sentido desde que fue madre. El instinto de proteger, de cuidar. De salvar a otro niño, uno que no era suyo, pero que la llamaba con el mismo eco profundo del amor. El cielo de Toledo se había vuelto de un gris espeso, casi metálico. Las nubes bajas presagiaban tormenta cuando Clara bajó del autobús. Una bolsa de pan bajo el brazo y el paraguas doblado contra el viento. El aire olía a tierra mojada y a soledad. Había pasado la tarde en el centro, comprando pañales y algo de comida para los gemelos. Ahora solo quería llegar a casa, encender la chimenea y escuchar el sonido de sus hijos dormidos. Pero al girar por la calle empedrada que conducía a su barrio, algo le hizo detener el paso. Entre el rumor de la lluvia y el crujir de las ramas, se coló un sonido débil, intermitente. Un soluzo. Clara alzó la vista. A pocos metros, junto a la cerca del antiguo caserón abandonado, el follaje se movía. Hola. Llamó. Acercándose con cautela. El corazón le golpeaba el pecho mientras se agachaba entre los arbustos empapados. Entonces lo vio. Era Nico. Sentado en el barro, los labios amoratados. Abrazando con fuerza un conejo de peluche gris, tan mojado que apenas conservaba su forma. El niño tiritaba, con las piernas desnudas bajo un pantalón empapado. Dios mío. Nico, susurró Clara, arrodillándose a su lado. ¿Qué haces aquí? El pequeño levantó la vista, los ojos enormes, empañados de lágrimas. Papá está enfadado. Mamá también, murmuró apenas, con la voz cortada por el frío. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. Sin pensarlo. Se quitó el abrigo y lo envolvió en él. Ven, cariño. No te preocupes. Ya pasó. Vamos a casa, ¿sí? El niño no protestó. Se dejó guiar. La mano diminuta temblando dentro de la suya. El camino hasta la puerta fue breve, pero cada paso pesaba como una decisión. Al entrar, el aire cálido y el olor a lavanda del difusor los envolvieron. Clara cerró la puerta de golpe, temblando. Vamos a ponerte seco, dijo, arrodillándose frente a él. Lo llevó al baño, lo desvistió con cuidado y lo envolvió en una toalla grande. Buscó entre los cajones un pijama de los gemelos, uno que aún les quedaba grande. Las mangas le colgaban, pero el niño sonrió débilmente cuando ella se las arremangó. Mira, ahora pareces un dinosaurio, dijo con ternura, señalando los dibujos del pijama. Luego calentó leche con cacao. El olor dulce se mezcló con el ruido de la lluvia golpeando los cristales. Nico bebió en silencio, con ambas manos sujetando la taza. Los ojos cerrados. El conejo, extendido sobre una toalla junto al radiador, comenzaba a secarse. Clara lo observaba, sin apartar la mirada. Su corazón latía rápido. Pero no de miedo. Era una mezcla de compasión y determinación, una certeza que nacía del instinto más antiguo: proteger. La llave giró en la cerradura. Daniel entró. Sacudiendo su abrigo empapado. Clara, ¿estás? La frase se detuvo cuando vio al niño sentado en la mesa, con el cabello húmedo y el pijama de sus hijos. ¿Qué hace aquí?, preguntó, con la voz incrédula. Lo encontré en la calle, respondió ella, intentando sonar serena. Estaba solo, muerto de frío. No podía dejarlo ahí. Daniel se pasó la mano por el rostro, respirando hondo. Clara, no puedes traerlo así. Tiene padres. No sabemos lo que puede pasar. ¿Y qué importa eso?, replicó ella, con lágrimas contenidas. Lo vi temblar bajo la lluvia. No tiene nadie que lo cuide. No es nuestro hijo, insistió él, bajando el tono pero con firmeza. Si lo mantenemos aquí, nos metemos en un problema. El silencio se volvió espeso.
Nico miraba de un adulto al otro, sin entender del todo. Clara se arrodilló junto a él, acariciándole el cabello. Todo está bien, cariño. Ya vas a casa, ¿sí? Dijo, aunque la voz le temblaba. Poco después. Daniel tomó el abrigo del niño y lo llevó de vuelta al número 20, donde la puerta estaba entreabierta y las luces parpadeaban. Clara se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vio cómo Daniel desaparecía bajo la lluvia con el pequeño de la mano. Un trueno rompió el cielo, y en ese instante, la figura de Nico se perdió entre las sombras del callejón. Las lágrimas rodaron por su rostro. El cristal empañado le devolvía su propia imagen, una madre con el corazón dividido, consciente de que había hecho lo correcto, y sin embargo, sentía que había abandonado algo que le pertenecía sin saber por qué. Pasaron unas semanas desde aquella tarde bajo la lluvia. El clima había cambiado, pero en el alma de Clara persistía una inquietud silenciosa. Cada vez que miraba hacia la casa de enfrente, buscaba la figura menuda de Nico, con su conejo gris y su sonrisa tímida. A veces lo veía correteando en el jardín, pero la mayoría de los días, el portón permanecía cerrado, las cortinas bajadas. El silencio flotando en el aire. Una mañana de sábado, Clara fue al supermercado del barrio. Los gemelos dormían en el cochecito doble, y ella empujaba el carrito con calma, intentando disfrutar de la rutina. El pasillo de los lácteos olía a vainilla y frío. Estaba tomando una botella de leche cuando dos vecinas, cerca de la caja, comenzaron a hablar en voz baja. ¿Te enteraste? Dijo una. Los Jiménez tuvieron un accidente anoche. Sí, me lo contó mi marido, respondió la otra, bajando el tono. El coche se salió de la carretera, en el kilómetro 32. No sobrevivieron. La botella resbaló de las manos de Clara y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La leche se extendió por los mosaicos, blanca, fría, silenciosa. Las vecinas se giraron sorprendidas, pero ella no escuchaba nada más. El zumbido de los refrigeradores se confundía con el latido de su propio corazón. ¿Y el niño? Logró preguntar, con la voz apenas audible. El pequeño, está bien. Pero dicen que nadie lo quiere. Los familiares vinieron desde Cuenca, solo para ver qué pasaba con la casa. No se harán cargo de él, contestó la mujer, encogiéndose de hombros. Clara se quedó inmóvil, mirando el suelo inundado de leche. Era como si el mundo se hubiera detenido. Como si el ruido del supermercado desapareciera por completo. En su mente solo había una imagen, Nico, solo, mirando por la ventana de una casa vacía. Al volver a casa, Apenas habló. Daniel notó su silencio, pero no insistió. Preparó la cena, bañó a los gemelos, y cuando la noche cayó sobre el vecindario, ambos quedaron en silencio. Cada uno en su propio pensamiento. Ya entrada la madrugada, Clara se levantó sin hacer ruido y se acercó a la ventana del salón. Afuera, la calle estaba desierta. La casa de los Jiménez permanecía completamente a oscuras. La lluvia empezaba a caer, fina, constante, golpeando los cristales como un metrónomo del pasado. Apoyó la frente contra el vidrio. En la penumbra, el reflejo de su rostro se confundía con la sombra de aquella casa. En su memoria resurgieron los ecos de su propia infancia, los gritos de su padre borracho, el llanto de sus hermanos. Las noches frías donde ella era la única que sabía preparar un plato de sopa. Recordó la promesa que se había hecho una vez. Con la voz temblorosa de una niña de 10 años. Nunca dejaré que un niño esté solo. Nunca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Miró hacia el otro lado de la calle, donde el viento movía las ramas desnudas del jardín abandonado. En ese silencio roto solo por la lluvia, Clara supo que el destino volvía a ponerla frente a una elección. El miedo seguía allí. Pero debajo del algo más poderoso se abría paso, la certeza de que no podía cerrar los ojos otra vez. No después de lo que había vivido. No mientras existiera un niño esperando en la oscuridad. Y así, sin pronunciar palabra, mientras el reloj marcaba la medianoche, Clara comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La casa estaba envuelta en un silencio sereno.
Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano del viento golpeando las persianas. Adrián y Mateo dormían en la habitación contigua. Sus respiraciones acompasadas se mezclaban con el sonido suave del monitor del bebé. En la cocina, Clara y Daniel cenaban en silencio. Las velas que habían encendido durante la cena se habían consumido casi por completo, dejando una luz tenue que dibujaba sombras alargadas sobre la mesa. Daniel hojeaba unos planos, lápiz en mano, concentrado en sus bocetos de arquitectura. Clara, frente a él, jugaba con los restos del café frío. La mente le daba vueltas a una sola idea, una que llevaba días creciendo en su pecho hasta convertirse en urgencia. «Daniel», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sonriendo con cansancio. Sí. Clara respiró hondo, y las palabras salieron como un hilo de voz firme. «Quiero que adoptemos a Nico». El lápiz resbaló de los dedos de Daniel y rodó por la mesa hasta caer al suelo. ¿Qué? Susurró, creyendo haber oído mal. Has escuchado bien. Quiero que adoptemos al niño de enfrente. Esta vez su voz sonó más segura, casi desafiante. No tiene a nadie, Daniel. Sus padres están muertos, sus familiares no lo quieren. Va a ir al sistema, y sabes lo que eso significa. Daniel se quedó inmóvil, como si el aire de la habitación se hubiera detenido. Luego. Apoyó las manos sobre la mesa, intentando procesar lo que acababa de oír. Clara, esto no es una decisión cualquiera. No estamos hablando de invitarlo a cenar. Estamos hablando de ser responsables de una vida. Y con 2 bebés recién nacidos, sacudió la cabeza, incrédulo. Es una locura. ¿Una locura? Repitió ella, alzando la voz por primera vez. ¿Llamas locura a darle un hogar a un niño que no tiene a nadie? Llamo locura a lanzarnos a algo tan grande sin pensar en las consecuencias, respondió él, con un tono contenido, pero firme. Hay trámites, evaluaciones, abogados, inspecciones. Y dinero, Clara. No es solo querer, es poder. Ella se inclinó hacia adelante, las manos apretadas. Yo sé que no será fácil. Pero no puedo quedarme mirando cómo lo pierden en el sistema, cómo lo dejan rebotar de casa en casa. He estado allí, Daniel. Sé lo que es sentir que no importas a nadie. Daniel la observó en silencio. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba ahora una mezcla de vulnerabilidad y fuego. Por primera vez comprendió que esto no era un impulso, era algo que le nacía desde las entrañas, una herida antigua que buscaba redención. Clara, dijo con suavidad. Tienes un corazón enorme, pero no podemos salvar a todos los niños del mundo. Ella lo miró fijamente. No quiero salvar al mundo. Quiero salvar a él. Las palabras flotaron en el aire, tan sencillas como imposibles de contradecir. Daniel apartó la mirada, suspirando profundamente. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando la oscuridad del jardín. El reflejo de su esposa en el cristal mostraba a una mujer decidida. Y en ese reflejo él entendió que ya no había marcha atrás. Después de un largo silencio, volvió a la mesa y se sentó frente a ella. Si lo hacemos, dijo lentamente, lo haremos bien. Nada de atajos, nada de ocultarlo. Seguiremos todos los pasos. Clara parpadeó, sin creer lo que oía. ¿Hablas en serio? Sí. Asintió con serenidad. Pero prométeme algo, que si en algún momento el proceso se vuelve demasiado, no cargarás sola con todo. Ella sonrió, con lágrimas contenidas. Lo prometo. Daniel tomó su mano y la apretó suavemente. La tensión se disipó, y el silencio que siguió no era de miedo, sino de resolución. Horas después. Cuando Daniel se fue a dormir, Clara permaneció en la cocina, bajo la luz cálida de la lámpara de mesa. Abrió su ordenador portátil y escribió en el buscador, «Cómo adoptar un niño en Castilla-La Mancha». El brillo de la pantalla iluminó su rostro decidido. A su alrededor. Todo estaba en calma, pero dentro de ella una tormenta de esperanza acababa de empezar. Los meses siguientes fueron una carrera de resistencia. Clara y Daniel se adentraron en un mundo que hasta entonces solo habían escuchado de lejos, el de la adopción. Nada en su vida había requerido tanta paciencia ni tanta fe.
Las primeras semanas estuvieron llenas de formularios interminables, llamadas, correos, citas con funcionarios. Tuvieron que presentar certificados médicos, antecedentes penales, justificantes de ingresos, referencias personales. Cada papel parecía una prueba más de su compromiso. Un martes por la mañana, una mujer de voz pausada y sonrisa profesional los recibió en el Servicio de Protección del Menor en Madrid. «Soy la trabajadora social asignada a su caso», dijo estrechando las manos de ambos. «Me llamo Rosa Morales». Les explicó el procedimiento: entrevistas personales, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas. «No buscamos familias perfectas», aclaró. «Buscamos familias capaces de amar sin condiciones». Clara sintió un nudo en la garganta. Esa frase parecía dirigida a ella. Durante la primera entrevista, Rosa hizo preguntas minuciosas. «¿Por qué quieren adoptar?». Daniel respondió con honestidad: «Porque creemos que podemos ofrecerle a Nico una vida estable. Y porque mi esposa no puede soportar verlo solo». Clara bajó la mirada, sonriendo con timidez. «No se trata de salvarlo, se trata de acompañarlo», añadió. La trabajadora social asintió con una sonrisa que parecía genuina. Tomó notas, los observó con atención, y al final dijo: «Se nota que lo han pensado bien». Semanas después, Rosa visitó su casa en Toledo. Recorrió cada habitación con una libreta en la mano, la cocina ordenada, el jardín pequeño pero cuidado, el salón con fotos familiares. Cuando entró en la habitación que Clara y Daniel habían preparado para Nico, se detuvo un momento. Las paredes estaban pintadas de azul claro. Sobre la cama, un edredón con dibujos de animales marinos. En la repisa, un conejo de peluche nuevo, igual al que el niño solía cargar bajo la lluvia. «¿Ya tiene su espacio?», preguntó Rosa. «Desde hace tiempo», respondió Clara, con una sonrisa triste. Los meses se convirtieron en una espera tensa. Cada llamada del despacho podía ser la respuesta definitiva. Finalmente, en un viernes lluvioso de otoño, recibieron la notificación: la audiencia se celebraría en el Juzgado de Familia de Madrid. Esa mañana, Clara no podía dejar de temblar. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido. Daniel la tomó de la mano mientras caminaban por el pasillo del tribunal. Al fondo, una puerta alta con una placa dorada los esperaba. Dentro, un juez de rostro sereno hojeaba el expediente. «Señores Montes», dijo con voz formal. «Según los informes del Servicio de Protección del Menor, ustedes cumplen con todos los requisitos. Antes de dictar sentencia, debo hacerles una última pregunta». Clara sintió que el aire se detenía. El juez los miró a ambos. «¿Están dispuestos a asumir, de manera permanente, la tutela legal, económica y afectiva de Nicolás Jiménez como si fuera un hijo nacido de ustedes?». Daniel apretó la mano de su esposa. «Sí, queremos», dijo con voz firme. «Sí, queremos», repitió Clara, apenas conteniendo el llanto. El juez asintió lentamente. Levantó el mazo y, con un golpe seco, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas. «Por la autoridad del Estado, queda aprobada la adopción. Nicolás Jiménez pasará a llamarse Nicolás Montes Jiménez». Clara rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Daniel la abrazó mientras el juez sonreía discretamente. Nico, sentado al borde del banco, miraba sin comprender del todo, hasta que Rosa se acercó y le susurró algo al oído. Entonces, el niño corrió hacia Clara y se lanzó a sus brazos. «Ya está. Cariño, ya estás en casa», murmuró ella, entre lágrimas. Esa tarde, el coche regresó a Toledo bajo un cielo despejado. Al llegar, Clara abrió la puerta de su hogar y tomó a Nico de la mano. «Ven, quiero enseñarte algo». Lo condujo hasta su nueva habitación. El niño se detuvo en el umbral, mirando todo con ojos grandes: la cama, los juguetes, la ventana que daba al jardín. Se acercó al edredón y pasó los dedos por las costuras. «¿Puedo saludar a mis hermanos?», preguntó en voz baja. Clara sonrió con ternura, las lágrimas aún brillando en sus mejillas. «Claro que sí, mi amor». Abrió la puerta del cuarto de los gemelos.
Adrián y Mateo estaban despiertos, jugando con bloques de colores. Nico se acercó despacio. Los pequeños lo miraron con curiosidad y luego le ofrecieron una pieza de juguete, como si ese gesto bastara para darle la bienvenida. Clara observó la escena con el corazón encendido. En ese instante, bajo la luz suave de la tarde, la familia se completó. 3 niños reían, el hogar respiraba vida. Y ella supo que cada lágrima, cada miedo, cada paso, había valido la pena. El invierno había pasado dejando un aire más tibio sobre Toledo. Y en la casa de los Montes la vida fluía con un ritmo nuevo, sereno, casi perfecto. Nico se había adaptado con rapidez, dormía en su habitación azul. Ayudaba a Clara a regar las plantas y acompañaba a Adrián y Mateo en cada travesura. Había risas en los pasillos. Olor a galletas recién horneadas y tardes enteras de juegos en el suelo del salón. Una mañana, mientras doblaba la ropa en la habitación, Clara sintió un mareo repentino. Se sentó en el borde de la cama, una mano sobre el abdomen, intentando calmar la respiración. Pensó que era cansancio. Que 3 niños pequeños y las noches sin dormir le estaban pasando factura. Pero los días siguieron y los síntomas aumentaron. Náuseas, sensibilidad. Una extraña mezcla de nervios y ternura. Finalmente, fue al centro de salud de la Sagra. La doctora revisó los resultados y, con una sonrisa amable, dijo: «Señora Montes. Felicidades. Está embarazada». Las palabras tardaron en llegarle al corazón. «No, eso no puede ser», balbuceó. «Me dijeron que era imposible después del parto de los gemelos». «Los milagros no entienden de diagnósticos», respondió la doctora, entregándole el informe. «Y usted tiene uno creciendo dentro». Clara salió a la calle con el sobre en las manos. El sol le daba en la cara, y por un instante no supo si reír o llorar. Caminó despacio hasta casa, el corazón desbocado. Al entrar, encontró a Daniel en el jardín, midiendo tablones de madera. Nico estaba junto a él, sosteniendo un martillo pequeño. «¿Qué estás construyendo?», preguntó ella. intentando disimular la emoción. «Un columpio», contestó Daniel con una sonrisa. «Prometí a los niños que tendrían uno antes del verano». Nico levantó la cabeza. Orgulloso: «Yo estoy ayudando, mamá». Sujeté los tornillos. Clara sonrió, pero el temblor en sus manos la delató. «Daniel, tenemos que hablar». Él dejó las herramientas y se acercó. ¿Pasa algo? Ella le mostró el sobre médico. Daniel lo abrió, leyó la hoja 1, 2 veces. Luego la miró con los ojos muy abiertos. Estás. Clara Asensio. Sin poder contener las lágrimas. «Estoy embarazada». Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Daniel la abrazó con fuerza, riendo entre sollozos. «Clara, es un regalo», susurró contra su cabello. «Un regalo que la vida nos debía». Ella lo abrazó aún más fuerte, sintiendo como su miedo se mezclaba con una dulzura inmensa. Había pasado tanto tiempo temiendo la abundancia, y ahora comprendía que el amor no restaba, se multiplicaba. En los días siguientes, el jardín se convirtió en un pequeño mundo en construcción. Daniel levantó el columpio bajo el viejo olivo, y Nico corría a su alrededor cargando clavos y trozos de cuerda. Adrián y Mateo reían desde su manta de juegos, aplaudiendo cada golpe del martillo. Una tarde, cuando todo estuvo terminado, Clara salió al jardín con una jarra de limonada. Se detuvo un instante, observando la escena, Daniel empujando a Nico en el columpio, los gemelos jugando entre la hierba, el viento moviendo las hojas con un rumor suave. Apoyó la mano sobre su vientre y cerró los ojos. El sol de marzo acariciaba su rostro, y en su interior sintió un pulso tranquilo, firme, una promesa nueva. Por primera vez desde su juventud, no temía al futuro. No temía al caos, ni al cansancio, ni a la vida que seguía creciendo dentro de ella. Porque ahora sabía que el amor verdadero no ahogaba, sanaba. Y cuando abrió los ojos, el jardín entero estaba cubierto de luz. Los niños reían, el columpio se balanceaba. Y el viento tibio de la primavera trajo con él la certeza de que, al fin, todo estaba en su lugar. 3 años después, el jardín de la casa en Toledo estaba lleno de vida.
Era una tarde de abril, tibia y luminosa. Y los tulipanes florecían junto a la verja como si celebraran también aquel día. En el centro del césped, una mesa cubierta con un mantel blanco sostenía un pastel de fresa con un número 3 hecho de velas. Sofía, la más pequeña de los montes, daba vueltas con su vestido amarillo, riendo a carcajadas mientras Adrián y Mateo, ya de 6 años, la perseguían con serpentinas de colores. Nico, de 9, estaba sentado a su lado en el césped, intentando hacerle una trenza con esmero. «No te muevas tanto, Sophie, o me va a quedar chueca», decía con voz seria, concentrado. «Pero me haces cosquillas», respondía ella, riendo y escondiendo la cara entre los hombros. Daniel, desde la parrilla, observaba la escena mientras servía limonada en vasos de papel. A su lado, Clara acomodaba platos de fruta y sándwiches. En su rostro había algo nuevo, una serenidad que no conocía años atrás, una paz que solo llega cuando la vida, por fin, encuentra su equilibrio. «Mírales», dijo Daniel, con una sonrisa. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que acabaríamos aquí, rodeados de 4 niños y un columpio, no lo habría creído. Clara Rio Bagito. Yo tampoco. Pero mira lo que la vida hace cuando dejas de temerle. El viento movió suavemente las cintas del columpio, y Clara se quedó mirando a sus hijos. Su mirada se detuvo en Nico, que ahora levantaba a Sofía para que soplara las velas. La niña cerró los ojos, hizo un deseo y sopló con fuerza. Todos aplaudieron. Daniel tomó la cámara y capturó el instante. 4 niños riendo, el sol bañando sus rostros, y el pastel cubierto de confeti. Mientras los pequeños corrían alrededor de la mesa. Clara se quedó en silencio por un momento. Su mente viajó hacia atrás, sin que ella lo quisiera. Aquel cuarto de hospital, el eco del ultrasonido. La voz de la doctora diciéndole: «Vas a tener gemelos». La mezcla de miedo y sorpresa en su pecho. Luego, la lluvia de aquella tarde lejana. El niño bajo el porche temblando, el corazón que le gritó que no podía mirar hacia otro lado. Recordó las noches sin dormir. El temblor en las manos mientras rellenaba formularios, el sonido seco del mazo del juez en el Tribunal de Madrid. Recordó también el momento en que Nico, con su peluche apretado contra el pecho, le preguntó si podía saludar a sus hermanos. Cada una de esas imágenes se desvaneció como un sueño. Dando paso al presente, los rostros de sus hijos, el olor a hierba recién cortada, la voz de Daniel llamándola desde el otro lado del jardín. «¿En qué piensas?», le preguntó él, acercándose con 2 vasos de limonada. Clara sonrió, todavía un poco perdida en sus pensamientos. En todo lo que pasó para llegar aquí. En cómo el miedo se convirtió en fuerza, y la culpa, en amor. Daniel le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. «Lo hicimos bien, Clara». Ella apoyó la cabeza en su hombro, observando cómo Sofía corría a abrazar a Nico y cómo los gemelos se tiraban al suelo entre risas. «No sé si lo hicimos bien», susurró, «pero lo hicimos con amor». El sol comenzó a caer detrás de las colinas de Toledo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Los niños seguían jugando, sus risas mezcladas con el canto de los grillos. Clara sintió un calor dulce en el pecho. Una sensación de plenitud tan profunda que casi dolía. Daniel la miró, con esa ternura silenciosa que solo se da entre quienes han caminado juntos por la oscuridad. Solbase, dijo él. A veces pienso que no fuimos nosotros los que rescatamos a Nico. Fue él quien nos rescató a nosotros. Clara lo miró. Y en sus ojos brilló una lágrima. Sí, él nos enseñó que el amor no se divide, se multiplica. En el jardín, Sofía subió al columpio. Y Nico la empujó suavemente. El cielo, encendido de naranja, parecía abrazar a la familia entera. Daniel encendió las guirnaldas de luces sobre la terraza. Y la casa se llenó de un resplandor cálido. La cámara seguía grabando sin que nadie lo notara. 4 niños corriendo, una pareja abrazada, el viento meciendo los tulipanes. Y en ese último cuadro, con el atardecer dorando los muros de la casa, la historia de Clara y Daniel cerró su círculo, del miedo a la esperanza. De la soledad al hogar. Porque a veces la vida no necesita grandes milagros.
solo corazones dispuestos a creer que, incluso después del dolor, el amor siempre vuelve a florecer.